Hola, bienvenido, bienvenida. Vamos hoy a ver generalidades del aparato digestivo, anatomía y fisiología. Empezamos por los componentes del tubo digestivo, que es continuo desde la boca hasta el recto. Se trata de la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. También hablamos de los órganos accesorios, que serían las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. La pared del tubo digestivo está formado por 4 capas. La capa serosa o capa más externa, formada por tejido conjuntivo y peritoneo. La capa muscular, que está formada por músculo liso. La capa submucosa, formada por tejido conjuntivo, que está muy vascularizada e inervada. Y por último, la capa mucosa, que es la más interna. Bien, el primer tramo del tubo digestivo sería la boca. Y dentro de la boca encontramos el paladar, paladar duro y paladar blando. Paladar duro formado por huesos palatinos y maxilares, y el blando por el velo separado que separa boca y nasofaringe. En la parte media, la úvula, o también llamada campanilla. A continuación encontramos el denominado istmo de las fauces, que separa la boca de la faringe. A continuación encontraremos la lengua, que es una estructura muscular en el suelo de la boca que contiene las papilas gustativas en el dorso, que son filiformes en la parte anterior y fungiformes en la punta y el borde, circunvaladas, dispuestas en V, y las más grandes y foliadas en la parte posterior. En la parte inferior encontramos el denominado frenillo, que une la lengua al suelo de la boca. Pues vamos a hablar ahora de los dientes. El adulto cuenta con 32 piezas, los niños con la denominada decidúa, que está formada por 20 piezas. Las partes generales de un diente que vamos a encontrar serían la corona, que es la parte superior y externa, cubierta por la dentina y el esmalte, el cuello, que separa la corona de la raíz, que queda por dentro del hueso, los denominados alvéolos, la pulpa, que es tejido especializado en el interior del diente, la dentina, que recubre todo el diente, el esmalte, que recubre solamente la corona, y el cemento, que recubre la raíz. Los tipos de dientes que vamos a encontrar serán los siguientes: incisivos, 2 laterales y 2 centrales, en la parte superior y en la parte inferior. 4 caninos, 2 en la parte superior y en la parte inferior. 4 premolares, igualmente parte superior e inferior, y 6 molares dispuestos también, 3 en cada lateral, 6 en total en la parte superior, 6 en la parte inferior. La función de los dientes es la siguiente: los incisivos, contamos con 8 en total, como hemos dicho, y tienen la función de cortar. Los caninos o colmillos son 4 y tienen la función de cortar y desgarrar. Los premolares, 8, la función de triturar, y los molares, hasta 20, aplastar y triturar. En ellos, como sabemos, se forma el denominado sarro, que se trata de un biofilm bacteriano acumulado sobre los dientes. Las glándulas salivales contienen un 96% de agua y enzimas. Encontramos 2 tipos de glándulas salivales: las glándulas salivales mayores y las menores o accesorias. En las mayores serían la parótida, debajo y delante del conducto auditivo, el conducto de Stenone; la submaxilar, en la parte posterior del suelo de la boca, el conducto de Barton; y las sublinguales, debajo de la lengua, el conducto de Rivinus. A su vez, las glándulas salivales menores o accesorias se distribuyen por la mucosa y la submucosa. El siguiente tramo es el formado por la faringe, que tiene una longitud aproximada de 12 centímetros, formada o diferenciada en 3 zonas: la nasofaringe, la bucofaringe u orofaringe y por último la laringofaringe. Esta estructura comparte tanto el aparato digestivo como el respiratorio. El siguiente tramo sería el esófago, que une la faringe con el estómago y mide aproximadamente 25 centímetros, desde la 6 cervical hasta la 11 dorsal. Consta de 2 esfínteres: el hipofaringe en la parte superior y el gastroesofágico en la parte inferior. También cuenta con 3 zonas:
la zona cervical, la torácica y la abdominal. Y por último, la función, que consiste básicamente en conducir los alimentos hacia el estómago. Bien, pues ahora nos encontramos efectivamente en el estómago. El estómago tiene una capacidad aproximada de 1 a 1,5 litros y está situado entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo y mide unos 25 centímetros. Las partes que vamos a encontrar de arriba abajo serían el cardias, que es el esfínter de entrada con la unión con el esófago, el fundus en la parte superior, el cuerpo entre el fundus y antro, que es la porción mayor, el antro, que se une con el duodeno, y el píloro, que es el esfínter de salida. Este último conectará con el intestino delgado, que se extiende desde el píloro hasta la unión ileocecal, que mide unos 6 metros por 2,5 de diámetro. Sus partes son el duodeno, el yeyuno y el ileón. La primera porción es el duodeno, formado por la ampolla de Vater, donde desemboca el colédoco del hígado y el conducto Vixur del páncreas. Su pared consta de pliegues, vellosidades y microvellosidades con diferentes funciones. A su vez tiene una función accesoria. Las placas de Peyer colaboran en los procesos inmunitarios. Las glándulas de Lieberkühn y de Brunner secretan moco y enzimas digestivas. La función principal del intestino delgado es la digestión y absorción de nutrientes, barrera y defensa inmunitaria, secreción y absorción de líquidos, síntesis de proteínas y secreción de hormonas. El último tramo sería el intestino grueso, que va desde la válvula ileocecal hasta el ano, con una longitud aproximada de 1,5 a 2 metros. Funciones principales: la absorción de agua y la eliminación de los productos de desecho. 3 partes a diferenciar: el ciego, colon y recto. El ciego es la fosa, o se encuentra en la fosa ilíaca derecha, se encuentra en el apéndice, que mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros. La porción más importante por longitud sería el colon, ascendente hasta el borde inferior del hígado, transverso desde el ángulo hepático al esplénico, descendente hasta el cuadrante inferior izquierdo, y el sigmoide, que es la parte distal con forma de S que se une con el recto. Por último, terminaríamos en el recto, que se abre al exterior por el ano y que tiene aproximadamente unos 20 centímetros. Bien, pues comenzamos con los componentes accesorios o aquellos que no pertenecen directamente al tubo digestivo, pero sí participan en la digestión. Empezamos por el hígado, que ocupa el hipocondrio derecho y el epigastrio, y pesa aproximadamente 1500 gramos, 1,5 kg, formado por 4 lóbulos. El derecho, que se divide en caudado o de Spiegel y cuadrado, y el izquierdo. Cada lóbulo está dividido en lobulillos o sinusoides, que es la denominada unidad anatómica. Consta de 3 conductos: el hepático, el cístico y el colédoco, que termina en el duodeno en la ampolla de Vater. Consta de 4 funciones muy diferenciadas. La primera es la secreción de bilis para emulsionar la grasa, la segunda la destrucción de células sanguíneas, la tercera la del metabolismo y la cuarta el almacenamiento de hierro, vitaminas y glucógeno. Hablamos ahora de la vesícula biliar. La vesícula biliar o colecisto está situada en la cara inferior del hígado y almacena y concentra la bilis para emulsionar la grasa. Mide de 5 a 10 centímetros y une el cuerpo al conducto cístico. A su vez, el páncreas, otro órgano distinto, es una glándula mixta, endocrina y exocrina, situado entre el duodeno y el bazo. Tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. Los conductos sería el principal, el de Vixur, que va a la ampolla de Vater al duodeno, y el accesorio Santorini. Diferenciamos 2 tipos de tejido: el exocrino, con células acinares, que secreta el jugo gástrico, como la amilasa, lipasa y peptidasa, y el endocrino, formado por los islotes de Langerhans, que secretan la insulina con las células beta y el glucagón con las células alfa. Y debemos resaltar también el peritoneo, que es la membrana que cubre casi todos los órganos que forman el aparato digestivo,
que tiene dos capas, la capa parietal, que reviste las paredes de la cavidad abdominal, y la visceral, que reviste el exterior de los órganos abdominales. Del peritoneo parietal parte el llamado mesenterio, que une el intestino con el estómago e el hígado. Bien, pues vamos a ver la fisiología del aparato digestivo, la fisiología de la digestión. El objetivo de la digestión es transformar alimentos mediante una acción química en elementos simples, absorbibles, como monosacáridos, ácidos grasos o aminoácidos. Lo primero que vamos a proceder es a enumerar cómo va a ocurrir en orden. Sería la ingestión, masticación, insalivación y deglución, que ocurre en la boca y en la faringe. En la boca se forma el bolo alimenticio, la saliva interviene en la digestión de los hidratos, interviniendo la tialina en la función de ayudar a la digestión del almidón. La etapa de la deglución es el paso de la faringe y el esófago. La primera parte es voluntaria, la lengua impulsa el bolo hacia la faringe. La segunda, que es involuntaria, pasa la faringe al esófago, y en la tercera, también involuntaria, donde el bolo es impulsado hacia el estómago. En la digestión gástrica se almacena y mezcla con el jugo gástrico, formándose una papilla llamada quimo. Se absorbe agua y alcohol. El siguiente paso sería la absorción intestinal. Antes que el quimo pase al duodeno, se liberan secreciones biliares y las hormonas pancreáticas. El jugo pancreático, amilasa, lipasa y proteasa. El jugo intestinal, lipasa, peptidasa, amilasa y disacaridasa. Y el jugo biliar, con agua, pigmentos biliares y sales, que transforman la grasa en glicerol y otros compuestos. Una vez en el intestino grueso, se reabsorbe lo que queda de agua, electrolitos, y se almacena las materias fecales, las heces. La última parte sería la denominada egresión, egestión o defecación, que es la expulsión de los residuos y gases, que se realiza mediante la relajación de los esfínteres anales, tanto externo como interno, la compresión de la pared abdominal y las contracciones del colon y el recto. El volumen puede oscilar aproximadamente entre 200 y 2000 mililitros. Pues vamos a pasar a nombrar las principales patologías del aparato digestivo, con una breve definición, una breve puntualización de cada una de ellas, que son muchas. La primera sería la estomatitis, que es la inflamación de la mucosa bucal, que aparece en forma circunscrita o difusa. Puede ser gingivitis o glositis. La caries es placa bacteriana que afecta al diente. Eso con respecto a las patologías de la cavidad bucal. Las patologías de la faringe serían principalmente faringitis o inflamación de la mucosa faríngea y amigdalitis o inflamación aguda de la orofaringe. Pasamos a ver las patologías principales del esófago, donde debemos de enumerar alguna más. Lo primero sería hablar en general del denominado síndrome esofágico, que puede aparecer con disfagia o sensación de tensión del bolo alimenticio, odinofagia o deglución dolorosa, regurgitación, que es el retorno a la boca de los alimentos, sialorrea o emisión de gran cantidad de saliva, pirosis con la sensación de reflujo con ardor, aerofagia, evacuación súbita de aire deglutido, y la esofagofagia, que es la expulsión de vómito con sangre. La siguiente que vamos a encontrar sería el megaesófago o acalasia, que es la dilatación difusa de la pared del esófago. Continuamos con la diverticulitis o divérculos esofágicos con dilataciones circunscritas en la pared del esófago, varices esofágicas con dilataciones de las venas del esófago, y la esofagitis, que es la inflamación aguda o crónica de la mucosa de la pared esofágica. En las patologías del estómago encontramos la gastritis, inflamación de la mucosa de la pared del estómago, que puede ser aguda o crónica, la úlcera péptica, que es una solución de continuidad de la mucosa gástrica, que puede ser úlcera gástrica o úlcera duodenal, según se encuentre ubicada anatómicamente,
Y por último, el carcinoma gástrico o tumoración de carácter maligno ubicado en el estómago. En cuanto a las patologías que podemos encontrar en el intestino, la primera de ellas será la malabsorción, con una absorción defectuosa, la apendicitis o inflamación del apéndice vermicular, la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria no específica del colon, el colon irritable, con un trastorno de la función del colon inespecífico, con un síndrome de intestino irritable, la diverticulosis, con herniaciones de la mucosa intestinal, y el carcinoma intestinal o tumor maligno ubicado en el intestino. Patologías del hígado y de las vías biliares. Lo primero, la más fundamental, la más conocida, la hepatitis A, B y C. En primer lugar, la hepatitis A, producida por el virus A, llamada hepatitis infecciosa con transmisión fecal oral, que deja una inmunidad duradera y su incidencia aumenta los casos de hacinamiento y deficiencia de la higiene personal. En la hepatitis B, que es la denominada hepatitis del suero, se puede transmitir mediante vía parenteral o por contacto oral. Y por último, la hepatitis C, que se transmite por transfusión o vías percutáneas. Continuamos con otra patología, la cirrosis hepática, que es la necrosis que destruye el parénquima de la parte celular del tejido hepático, la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, y la litiasis biliar o cálculos en la vesícula. En cuanto al páncreas, encontramos la pancreatitis aguda, con una inflamación del páncreas debido sobre todo a enfermedades de las vías biliares, y la pancreatitis crónica por inflamación crónica del páncreas que da lugar a una alteración en su estructura. En las patologías del peritoneo encontramos la peritonitis aguda o inflamación del peritoneo que tiende a generalizarse para toda la cavidad abdominal. Pues ahora vamos a entrar a hablar sobre el sondaje digestivo. Es el que permite la comunicación de cavidades digestivas con el exterior y se puede llevar a cabo mediante técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas. El objetivo general que tiene este sondaje digestivo es permitir la evacuación o drenaje del contenido gástrico mediante lavados, la introducción de nutrientes y agua y por último la introducción de fármacos. El uso general será el principal, el terapéutico, en ocasiones también con función diagnóstica y en otros casos para el tratamiento de las hemorragias digestivas. Vamos a encontrar varios tipos de sonda, pueden ser rígidas, semirrígidas o flexibles, y cada sonda tiene un calibre que se identifica por un número que equivale a la escala francesa, la Charrier o French, y el color identifica el calibre. Las partes de la sonda serán la proximal, que va hacia el exterior, y la distal, que es la que se va a encontrar dentro del paciente. La elección de la sonda va a venir determinada por el objetivo asistencial, que puede ser alimentación, lavado, administración de fármacos, aspiración, drenaje, etc. Empezamos por las sondas nasogástricas, que van desde la nariz o boca hasta el estómago. Miden de 50 a 120 centímetros, en adultos de 100 a 120. Son de polivinilo, poliuretano o silicona. Principalmente encontraríamos 4, Levin, que es la más empleada, de una sola luz, con una utilidad principal de la nutrición enteral, lavados, drenaje y recogida de muestras. La tipo Freca, de una sola luz, más fina y flexible que la anterior, con un fiador para la nutrición enteral. Silent Sump, que es de doble luz, una de ellas permite la entrada de aire. La utilidad es para drenaje gástrico o irrigaciones continuas. Se debe valorar o cambiar de 7 a 10 días. Y por último, una sonda que podemos encontrar con 3 nombres distintos: Sextaken, Blackmore o Linton y Nastlas, que son todas similares o prácticamente idénticas. Son 2 balones y 3 luces, el balón esofágico de color negro que se llena con aire y el gástrico de color rojo con aire o agua. Su utilidad es para detener o corregir varices esofágicas o gástricas. El siguiente tipo de sonda que vamos a encontrar es la nasoentérica o pilóricas.
que van desde la nariz hasta el intestino delgado y miden de 91 a 300 centímetros. Son dos principalmente, Miller Abbott con 2 luces y un globo. Su utilidad es recogida de muestra, irrigaciones y drenaje de secreciones, y la Nutrisoft de una sola luz que lleva un lastre distal y un fiador metálico. Es radiopaca para poder luego visualizarla y saber si se ha colocado correctamente, y la utilidad principal es la nutrición enteral. En cuanto a las sondas rectales, que van desde el ano hasta el recto o colon, miden unos 30 centímetros y se utilizan para enemas. La principal, más utilizada, la de Nelaton, de una sola luz. Su utilidad es la administración de enemas, evacuación de gases y heces. Para terminar, hablamos de las sondas de implantación quirúrgica, que comunican una zona digestiva con el exterior. Encontramos 3 tipos dependiendo del lugar de la inserción: gastrostomía, duodenostomía y yeyunostomía. Es de una sola luz y su utilidad principal es en el caso de obstrucciones, tumores o intervenciones quirúrgicas que impidan que se pueda hacer otro tipo de sondaje distinto. Las indicaciones también se realizan en pacientes que requieran alimentación enteral de más de 30 días, pacientes con alteraciones de la deglución, con trastornos neurológicos o con lesiones orofaríngeas o grandes quemados. La principal sería la endoscopia percutánea, la denominada PEG, que es la más usada en la actualidad. El procedimiento del sondaje nasogástrico lo realiza el grado en enfermería. Los fines son la alimentación, administración de medicación, aspiración gástrica, vaciar o tomar muestras, la irrigación, aproximadamente de 30 mililitros, comprobar la permeabilidad de la sonda, lavado de estómago, que admite medio litro o 500 mililitros para sangrado o sobredosis de fármaco. Los materiales que se van a utilizar serán sonda, lubricante, vaso de agua, jeringa de 50 a 100 mililitros, batea, esparadrapo, guantes fonendo, depresor lingual y tapón. La posición en la que se va a encontrar el paciente es Fowler alta y cabeza en hiperextensión. Retirar prótesis dentales si existiesen. Se calcula la longitud utilizando las siglas NOx, va nariz, oreja y sifoides, y va aproximadamente entre 45 y 55 centímetros y se realiza esta medición en la parte exterior del paciente. Lubricará el extremo distal, introduce coordinado con la diglución, beber sorbos de agua o una pajita si es necesario. Paciente inconsciente precisa de un laringoscopio y pinzas de Magel. La comprobación: introducir el extremo en agua, insuflar aire o aspirar contenido gástrico. Radiografía, que también es un método muy seguro. Fijar la sonda con esparadrapo hipoalergénico y tapar o conectar. En el procedimiento nasoentérico es necesario, precisa de la comprobación radiológica, y al retirar la sonda, si tiene lastre, este lastre puede ser mercurio o tusteno, desechar como residuo específico. Por último, en el procedimiento del sondaje rectal lo realiza el grado en enfermería con la colaboración del TCAE. Los fines terapéuticos: eliminación de gases, drenaje de contenido, administración de enemas o diagnóstico. Los materiales: guante cuña, papel higiénico, sonda rectal, lubricante esparadrapo, húleo protector, bolsa colectora o enema. La posición de cúbito lateral izquierdo o SIM, lubricar el extremo distal, separar glúteos y que inspire profundo e introducir de 7 a 10 centímetros. Fijar sonda al muslo y conectar a la bolsa colectora o introducir el enema. Bien, pues por definición un enema es la introducción de una solución en el recto o el colon. El drenaje o extracción se realiza por medios naturales o artificiales. No utilizar en el caso de trauma, peritonitis, apendicitis o cirugía abdominal. La utilidad es limpiar, extraer sólidos o gases o administrar soluciones. Los tipos de enema que vamos a encontrar son de limpieza o evacuadores, con solución de 500 a 1500 mililitros, retener de 5 a 10 minutos, la utilidad para estreñimiento o fecalomas, y está indicado antes del parto o cirugía, enema medicamentoso, enema opaco o en endoscopia. Enema de retención, con una solución de 150 a 200 mililitros, retener 30 minutos, puede ser de aceite, de medicación o opaco de contraste. El de aceite lubrica las heces y facilita la eliminación del bario tras un enema opaco.
de medicación con antiséptico, neomicina, previa a la cirugía de colon. Opaco de contraste, contiene bario y el fin es diagnóstico. En cuanto al procedimiento del enema de limpieza, los materiales a utilizar serán sonda rectal, solución, sistema irrigador, cuña hule, pie de gotero, lubricante hidrosoluble, termómetro de agua y todo aquello que sea necesario en el momento de realizar la técnica. La posición es de cúbito lateral izquierdo o SIM y temperatura de 37 grados. Altura de 40 a 50 centímetros y el procedimiento es el siguiente. Lubricar la sonda y purgar antes de introducir en el recto. Regular el flujo subiendo o bajando al paciente. Al terminar, cerrar el sistema, retener de 5 a 10 minutos, poner cuña y, si se siente dolor, cerrar. Pues vamos con la última parte, los denominados cuidados del paciente ostomizado. Una ostomía es un orificio artificial o estoma que se abre en el abdomen para facilitar la salida de heces. Como definición, un estoma es cualquier orificio que sale al exterior, que puede ser natural o artificial. En el caso de los naturales, como la boca, el oído, los ojos, nariz, ano. Y los artificiales, aquellos que se realizan mediante técnica quirúrgica. Hablamos de una ostomía a nivel abdominal para, en este caso, la eliminación o salida de heces. Los tipos que vamos a encontrar van a cambiar su nombre en función de dónde están ubicados. Ileostomía para colitis ulcerosa, cáncer o enfermedad de Crohn. Colostomía ascendente para diverticulosis perforante, tumores inoperables, traumatismos. Las heces son continuas, acuosas o semisólidas. Colostomía transversa, las mismas indicaciones que en la ascendente, solo que se van a ubicar estas patologías en diferentes lugares. Y las heces ya son semisólidas, ya que estamos en un tramo ya más cercano al recto. Y la colostomía descendente o sigmoidea, en este caso para el cáncer que se sitúa en este colon descendente o en el tramo del recto, diverticulitis crónica, en traumatismos y donde las heces son consistentes. Bien, los objetivos de los cuidados del estoma son 5 principalmente. Primero es regular el vaciamiento intestinal del gas. Es necesario enseñar al paciente a habituarse a un horario de defecación. En tercer lugar, hay que tener en cuenta los trastornos físicos y psicológicos del paciente ostomizado. En cuarto lugar, evitar el olor, que es muy importante para la aceptación del problema por parte de los pacientes y del entorno. Esto se reduce mucho con filtros de alta capacidad. Y por último, mantener bien limpio o en un lugar la piel muy limpia y sin escoriaciones con compresas de agua tibia o jabón muy suave para evitar cualquier tipo de infección que pueda ocurrir en esa zona. Para la realización del cambio de bolsa de ostomía, los dispositivos serán bolsa de una pieza o bolsa de 2 piezas, que es la más usada, con anillo protector adhesivo con un disco, y cerrada o abierta con cierre en pestaña, esta última mejor en pacientes que suelen desarrollar diarreas. Los materiales que vamos a necesitar son el tamaño del orificio de la bolsa, que deja libre aproximadamente 2-3 milímetros. Cuidar la intimidad es poner solo el abdomen del paciente. Retirar la bolsa sucia de arriba hacia abajo. Limpiar el estoma con agua y jabón neutro y de dentro hacia afuera, como todos los lugares o las zonas que debemos de asear. Ahuecar la bolsa nueva antes de colocarla y la parte distal de la bolsa debe quedar en plano horizontal del paciente. Las complicaciones que podemos encontrar son de 2 tipos, las denominadas precoces y las tardías. En las precoces puede aparecer el edema, necrosis, hemorragia y hematoma, y en las tardías puede aparecer la dermatitis, la denominada periostomal y la hernia. En el caso de que exista cualquier tipo de incontinencia fecal, se pueden realizar irrigaciones por colostomía, que es el lavado del intestino a través del ano artificial con ese fin de controlar una incontinencia fecal para preparar al paciente para una cirugía o una radiología intestinal. Se denomina procedimiento de control de evacuación satisfactorio para, sobre todo,
ayudar al autocuidado del paciente. Y con esta última aclaración sobre las irrigaciones de colostomía terminamos este podcast dedicado al aparato digestivo, a su anatomía y a su fisiología en general, las colostomías, las sondas y sus funciones, ¿vale? Pues si hay algún punto que queréis aclarar o que queréis incorporar, cualquier aclaración o sugerencia podéis hacerlo a través de los comentarios o del correo electrónico. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.